Hay lugares en este mundo donde la luz no se comporta como debería, lugares donde las sombras tienen vida propia, donde se arrastran por los muros sin que nadie las proyecte, donde el silencio pesa tanto que puedes escucharlo respirar. En el estado de Guanajuato, México, existe uno de esos lugares, un antiguo hospital psiquiátrico abandonado desde 1987, conocido como la Casa de los Suspiros, y en ese edificio 3 enfermeras desaparecieron una noche de octubre del año 2003. 22 años después, alguien encontró algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre esa noche. Algo que estaba grabado en una vieja cinta de casete, escondida detrás de un azulejo roto en el sótano. Y lo que esa grabación revela no es solo la verdad sobre las 3 mujeres, es la prueba de que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Si quieres descubrir qué más hemos encontrado sobre este caso, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque cuando la verdad sale a la luz, queremos que estés aquí para escucharla. La Casa de los Suspiros se encuentra en las afueras de Silao, a 40 minutos de la capital de Guanajuato. Es un edificio de 3 pisos construido en 1952, con paredes de concreto pintadas de un blanco amarillento que el tiempo convirtió en gris. Las ventanas están tapiadas con tablones de madera podrida. Los pasillos huelen a humedad, a óxido, a algo más antiguo que el abandono. Pero lo que hace único a este lugar no son sus ruinas. Es lo que la gente del pueblo jura haber visto durante décadas: sombras que caminan solas, siluetas humanas que se deslizan por las paredes cuando no hay nadie cerca, figuras oscuras que aparecen en las fotografías, aunque nadie estuvo ahí cuando se tomaron. Los lugareños evitan pasar cerca del edificio después del atardecer. Dicen que las sombras salen cuando cae el sol, que se mueven como personas, pero sin hacer ruido, que a veces se detienen frente a ti, como si te estuvieran observando. Algunos dicen que son los pacientes que murieron ahí dentro. Otros creen que es algo más viejo, algo que ya estaba en ese terreno antes de que construyeran el hospital, algo que nunca se fue. En octubre del año 2003, 3 enfermeras decidieron entrar a la Casa de los Suspiros. Sus nombres eran Claudia Méndez, de 34 años, madre soltera de 2 hijos. Vivía en Silao y trabajaba en el Hospital General del pueblo. Era conocida por su carácter fuerte, su sentido práctico y su total falta de creencia en lo sobrenatural. Luego estaba Beatriz Soto, 38 años, divorciada, sin hijos, era callada, meticulosa y tenía fama de ser la más valiente del grupo. Y finalmente, Mariana Ochoa, 32 años, casada, con una hija pequeña. Era la más joven del trío, pero también la más sensible. Decía sentir cosas que otros no sentían. Tenía sueños vívidos que a veces se hacían realidad. Las 3 eran amigas desde hacía más de 10 años. Trabajaban juntas, salían juntas, confiaban la una en la otra como hermanas. Pero algo cambió en septiembre de 2003. Claudia comenzó a hablar del hospital abandonado con una obsesión extraña. Decía que quería entrar, explorar, ver con sus propios ojos si las historias eran ciertas. Beatriz la apoyó. Mariana al principio se negó, pero al final, como siempre, cedió. El plan era simple. Entrarían el 18 de octubre, un sábado por la noche. Llevarían linternas, una cámara y sus teléfonos móviles. Explorarían durante 2 o 3 horas, tomarían fotos y saldrían antes de la medianoche. Nadie más lo sabría. Era solo una aventura, algo para romper la monotonía de sus vidas. Pero hay algo que nadie supo en ese momento. Algo que solo salió a la luz años después, cuando encontraron la grabación. Claudia no quería entrar por curiosidad. Ella había recibido una carta anónima, sin remitente, que llegó a su casa 3 semanas antes de la desaparición. La carta decía lo siguiente:
Tu hermano no murió en un accidente, él está en la casa de los suspiros. Si quieres saber la verdad, ven sola, o trae a quien confíes, pero ven de noche, porque solo de noche las sombras hablan. Claudia nunca le contó a nadie sobre esa carta, ni siquiera a Beatriz o Mariana, pero la guardó y la llevó consigo esa noche. El hermano de Claudia, Ricardo Méndez, había muerto en 1999, 4 años antes. Oficialmente fue un accidente de tránsito en la carretera a León, pero Claudia nunca creyó esa versión. Ricardo era conductor profesional, sobrio, cuidadoso. No tenía sentido que hubiera perdido el control del auto en una recta sin tráfico. Durante años, Claudia investigó por su cuenta, habló con testigos, revisó reportes policiales, contrató a un abogado, pero nunca encontró nada, hasta que llegó esa carta. Los días previos al 18 de octubre fueron extraños. Mariana comenzó a tener pesadillas. Soñaba con pasillos oscuros, con puertas que se abrían solas, con una voz que le decía su nombre una y otra vez. En uno de esos sueños vio a una niña de espaldas, parada frente a una ventana. La niña no se movía, no respiraba, y cuando Mariana se acercó, la niña giró la cabeza 180 grados sin mover el cuerpo y le sonrió. Beatriz, por su parte, comenzó a sentir una presencia en su casa. Escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba sola. Veía sombras en el reflejo del espejo que desaparecían cuando volteaba. Una noche, al regresar del trabajo, encontró la puerta de su habitación abierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave. Sobre su cama había una fotografía vieja, amarillenta, de un grupo de personas frente a un edificio. Era la Casa de los Suspiros en los años 50. Al reverso de la foto, escrito a mano con tinta negra, decía: «Los que entran no salen. Los que salen no son los mismos». Claudia, la más escéptica de las tres, también vivió algo que no pudo explicar. Una semana antes de entrar al hospital, estaba sola en su casa cuando escuchó la voz de su hermano. No fue una alucinación. Fue clara, nítida, como si Ricardo estuviera parado detrás de ella. La voz dijo: «Ven por mí, Chloe. Estoy esperando». Cuando se dio vuelta no había nadie. Pero en la mesa de la cocina, donde segundos antes no había nada, estaba el medallón que Ricardo usaba siempre, el mismo que fue enterrado con él. A pesar de todo, ninguna de las tres canceló el plan. Tal vez por orgullo, tal vez porque ya estaban demasiado involucradas, o tal vez porque algo más grande que ellas las estaba llamando. El 18 de octubre de 2003 fue un día gris. Llovió por la mañana, pero el cielo se despejó al atardecer. A las 8 de la noche, las tres mujeres se reunieron en el estacionamiento de un supermercado a las afueras de Silao. Subieron al auto de Beatriz, un Chevy azul marino del 98. Claudia iba en el asiento del copiloto, Mariana atrás. Ninguna de ellas habló mucho durante el trayecto. Llevaban mochilas con linternas, botellas de agua, una cámara digital y sus celulares. Claudia llevaba también la carta anónima y el medallón de Ricardo. Llegaron a la Casa de los Suspiros a las 8:45 de la noche. El edificio estaba completamente oscuro. No había luna esa noche. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo metálico, algo que no debería estar ahí. Salieron del auto en silencio. Beatriz fue la primera en caminar hacia la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, aunque debería haber estado cerrada con cadenas. Alguien había cortado los candados. Las cadenas colgaban a los lados, oxidadas, inútiles. Claudia encendió su linterna y alumbró el interior. El vestíbulo estaba lleno de escombros, vidrios rotos, papeles viejos. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, pero también de algo más extraño.
marcas de manos, docenas, tal vez cientos de marcas de manos negras impresas directamente sobre la pintura descascarada, como si alguien hubiera mojado sus palmas en pintura y presionado contra los muros. Pero la pintura no era pintura, era algo orgánico, algo que olía mal. Mariana fue la última en entrar. Cuando cruzó el umbral, sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. La temperatura dentro del edificio era al menos 10 grados más baja que afuera. Su aliento se condensaba en el aire. Miró a Claudia y luego a Beatriz. Ninguna de las dos parecía darse cuenta del frío. O tal vez lo ignoraban. Caminaron por el pasillo principal hacia lo que alguna vez fue la recepción. Había un escritorio de metal volcado, archiveros abiertos con expedientes esparcidos por el suelo. Claudia se agachó y tomó uno de los expedientes. Estaba fechado en 1979. Era el historial clínico de un paciente llamado Miguel Ángel Reyes. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Notas del médico. El paciente afirma ver sombras que lo siguen. Dice que las sombras le hablan, que le piden cosas. Se recomienda aislamiento total. La última entrada estaba fechada el 3 de agosto de 1979. Decía simplemente: paciente desaparecido, sin rastro. Beatriz tomó la cámara y comenzó a fotografiar todo. El vestíbulo, los pasillos, las puertas cerradas. En la pantalla de la cámara, las fotos se veían normales, pero cuando revisó la última imagen, se quedó inmóvil. En la foto aparecía una sombra humana en el fondo del pasillo, una silueta oscura, de pie, completamente quieta, pero cuando tomó la foto, no había nadie ahí. Revisó el pasillo con la linterna, vacío. Volvió a mirar la pantalla. La sombra seguía ahí, y ahora estaba más cerca. Claudia llamó a las otras dos. Les mostró la carta que había recibido. Beatriz leyó en voz alta, despacio, con una tensión creciente en su voz. Mariana se tapó la boca con la mano. Ninguna de las dos sabía nada sobre esa carta. Claudia había guardado el secreto hasta ese momento. Beatriz le preguntó por qué no les había dicho antes. Claudia no respondió. Solo dijo: porque sabía que me dirían que no viniera. Y yo tenía que venir. Decidieron dividirse para cubrir más terreno. Fue una decisión estúpida, impulsiva, la clase de decisión que tomas cuando el miedo te hace actuar sin pensar. Claudia iría al segundo piso, donde estaban las antiguas habitaciones de los pacientes. Beatriz exploraría la planta baja, buscando archivos o cualquier cosa que mencionara a Ricardo Méndez. Mariana se quedaría cerca de la entrada, vigilando el exterior y manteniendo contacto por teléfono. Acordaron comunicarse cada 10 minutos. Si alguien no respondía, saldrían inmediatamente. Claudia subió las escaleras con la linterna en una mano y el medallón de Ricardo en la otra. Los escalones crujían bajo su peso. Las paredes del segundo piso estaban llenas de puertas, todas cerradas, todas con pequeñas ventanas de vidrio reforzado. Se acercó a la primera puerta y miró adentro. La habitación estaba vacía, solo una cama de metal oxidada y una silla volcada. Pasó a la siguiente puerta, lo mismo, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces llegó a la puerta del fondo, la número 23. Cuando miró por la ventana, vio algo que le detuvo el corazón. La habitación no estaba vacía. Había alguien sentado en la cama. Una figura oscura, inmóvil, con la cabeza gacha. Claudia golpeó el vidrio con los nudillos. La figura no se movió. Gritó: ¿hay alguien ahí? Nada. Empujó la puerta. Estaba abierta. Entró con la linterna en alto, iluminando cada rincón. La habitación estaba vacía. No había nadie. Pero sobre la cama, donde segundos antes había visto la figura, estaba el suéter de su hermano, el mismo que usaba el día que murió, el mismo que fue enterrado con él. Beatriz, en la planta baja, había encontrado una puerta que llevaba al sótano.
Bajó con cautela, alumbrando cada escalón. El sótano era más grande de lo que esperaba. Había varias salas conectadas por pasillos estrechos. En una de las salas encontró archiveros de metal, algunos abiertos, otros cerrados con llave. Comenzó a revisar los expedientes. Buscaba el nombre de Ricardo Méndez. No encontró nada al principio, pero entonces, en el fondo de uno de los cajones, encontró un sobre manila sin etiqueta. Lo abrió. Dentro había fotografías. Fotografías de accidentes automovilísticos, cuerpos cubiertos con sábanas, informes forenses. Y en una de las fotos reconoció el auto de Ricardo. Y al reverso de la foto, escrito con la misma letra de la carta anónima, decía: «No fue un accidente, él vio las sombras». Y las sombras no perdonan. Mariana, afuera, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Llamó a Claudia por teléfono. No respondió. Llamó a Beatriz. Tampoco. Miró su reloj. Habían pasado 15 minutos desde la última comunicación. Entró al edificio gritando sus nombres. Su voz resonó en los pasillos vacíos. Nadie respondió. Subió al segundo piso corriendo. Las puertas estaban todas abiertas ahora. Todas menos la número 23. Golpeó la puerta. Gritó el nombre de Claudia. Silencio. Empujó con fuerza. La puerta no cedió. Entonces escuchó algo. Un susurro. Una voz detrás de ella. Giró con la linterna en alto. No había nadie, pero en la pared, proyectada sin fuente de luz, había una sombra con forma humana. Y la sombra estaba señalando hacia las escaleras del tercer piso. Subió al tercer piso temblando. Las escaleras estaban más deterioradas que las anteriores. Algunas tablas faltaban. Tenía que saltar para avanzar. Cuando llegó arriba, encontró un solo pasillo largo con una única puerta al final. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía de adentro. No era luz eléctrica, era algo más suave, casi orgánico. Se acercó despacio, conteniendo la respiración. Empujó la puerta. Adentro estaban Claudia y Beatriz, de pie, inmóviles, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia la pared del fondo, y en esa pared, proyectada sin ninguna fuente de luz, había cientos de sombras, sombras con forma humana, todas moviéndose, todas susurrando al mismo tiempo. Mariana gritó, las sombras se detuvieron, todas al mismo tiempo, y entonces, lentamente, comenzaron a voltearse hacia ella. Lo último que Mariana Ochoa recuerda de esa noche es el sonido, no los susurros, no las voces, sino el silencio absoluto que vino después, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, como si ella, Claudia y Beatriz fueran las únicas 3 personas vivas en el universo, y luego, nada, un vacío negro que se tragó todo. Cuando despertó, estaba afuera, sentada en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra el auto de Beatriz. El sol ya había salido. Eran las 7 de la mañana del domingo 19 de octubre. Miró a su alrededor. Estaba sola. El auto seguía ahí con las puertas cerradas. La casa de los suspiros se veía diferente bajo la luz del día. Menos amenazante, casi triste. Se puso de pie con dificultad. Le dolía todo el cuerpo. Revisó sus bolsillos. Su teléfono no estaba, ni su mochila, ni la linterna. Caminó hacia la entrada del edificio gritando los nombres de Claudia y Beatriz. Su voz sonaba ronca, quebrada. Entró al vestíbulo, vacío. Subió al segundo piso, vacío. Bajó al sótano, vacío. Subió al tercer piso. La puerta al final del pasillo estaba cerrada con llave. Golpeó, pateó, gritó. Nada. Cuando bajó de nuevo, notó algo extraño. No había huellas, ni de ella, ni de nadie. El polvo del suelo estaba intacto, como si nadie hubiera caminado ahí en años. Corrió hacia el pueblo. Tardó casi 2 horas en llegar a la comisaría de Silao. Entró histérica, llorando, gritando que sus amigas habían desaparecido.
Los oficiales la miraron con desconfianza. Le preguntaron dónde había estado, qué había tomado, si estaba bajo efecto de drogas. Mariana les contó todo: la carta, el hospital, las sombras, las fotos. Pero no tenía pruebas, no tenía su teléfono, no tenía nada. Los oficiales llamaron a las familias de Claudia y Beatriz. Ambas confirmaron que las mujeres no habían regresado a casa. Eso fue suficiente para abrir una investigación. Un equipo de búsqueda llegó a la casa de los Suspiros al mediodía. Perros, policías, voluntarios. Revisaron cada habitación, cada pasillo, cada rincón del edificio. No encontraron nada, ni rastros de Claudia y Beatriz, ni sus mochilas, ni sus teléfonos, ni la cámara, nada. Era como si nunca hubieran estado ahí. Los perros rastreadores no detectaron ningún olor. Los análisis forenses no encontraron huellas dactilares, fibras de ropa, cabellos, nada. El investigador a cargo, el comandante Héctor Ruiz, declaró que era el caso más extraño de su carrera. No había escena del crimen, no había evidencia, no había testigos, solo una mujer traumatizada que insistía en haber visto sombras vivientes. Las familias de Claudia y Beatriz exigieron respuestas. Se organizaron búsquedas comunitarias. Carteles con las fotos de las mujeres aparecieron por todo Silao y los pueblos cercanos. Se ofrecieron recompensas, pero no hubo pistas, no hubo llamadas útiles, no hubo nada. Mariana fue interrogada múltiples veces. Algunos creían que ella estaba mintiendo, que tal vez había matado a sus amigas y escondido los cuerpos, pero no había pruebas de eso tampoco. Pasó un detector de mentiras, pasó evaluaciones psicológicas. Los psicólogos concluyeron que sufría de estrés postraumático severo, pero que no mostraba signos de haber cometido un crimen. Al final, fue liberada sin cargos, pero su vida nunca fue la misma. Perdió su trabajo en el hospital. Su esposo la dejó llevándose a su hija. La gente del pueblo la señalaba en la calle. Decían que ella había hecho un pacto con el diablo, que había sacrificado a sus amigas para salvar su propia vida. Mariana cayó en una depresión profunda. Intentó suicidarse 2 veces. La segunda vez estuvo 3 semanas en coma. Cuando despertó, decidió irse de Guanajuato. Se mudó a Ciudad de México, cambió su nombre y desapareció del mapa. El caso de Claudia Méndez y Beatriz Soto fue oficialmente archivado en 2007 como desaparición sin resolver. Las familias nunca dejaron de buscar, pero con el tiempo, la esperanza se fue apagando. La Casa de los Suspiros fue sellada definitivamente en 2008. Se colocaron vallas de metal, cámaras de seguridad, letreros de advertencia. Pero eso no detuvo a los curiosos. Durante años, grupos de jóvenes entraron al edificio en busca de emociones. Algunos salieron asustados, otros juraron haber visto las sombras. Uno de ellos, un estudiante universitario llamado Daniel Torres, desapareció en 2011. Nunca fue encontrado. La leyenda de las sombras de la Casa de los Suspiros se expandió. Se convirtió en parte del folclore local. Los padres les contaban a sus hijos que si se portaban mal, las sombras vendrían por ellos de noche. Los turistas comenzaron a visitar Silao solo para ver el edificio desde afuera. Se hicieron documentales, artículos de periódico, episodios de podcasts, pero nadie se acercó a la verdad. Hasta ahora. En marzo de 2025, 22 años después de la desaparición, un grupo de trabajadores de demolición llegó a la Casa de los Suspiros. El gobierno había decidido finalmente derribar el edificio para construir un centro comunitario. Los trabajadores comenzaron a revisar la estructura antes de la demolición. Uno de ellos, un hombre llamado Ernesto Vargas, bajó al sótano para revisar las tuberías. En una de las salas encontró un azulejo roto en la pared. Detrás del azulejo había un hueco pequeño, y dentro del hueco, envuelto en plástico, había una cinta de casete.
Una cinta vieja, del tipo que ya nadie usa. En la etiqueta, escrito con marcador negro, decía 18 de octubre, 2003. Esto es lo que pasó. Ernesto llevó la cinta a la comisaría. El comandante Ruiz, ahora retirado pero aún viviendo en Silao, fue contactado. Consiguió una grabadora de casetes de un anticuario y reprodujo la cinta. Lo que escuchó lo hizo llorar. Llamó inmediatamente a la familia de Claudia Méndez y luego a la prensa, y luego, después de mucho buscar, encontró a Mariana Ochoa en Ciudad de México. La grabación duraba 42 minutos. Era la voz de Claudia Méndez, grabada la noche del 18 de octubre de 2003. Y lo que esa grabación reveló cambió todo. La grabación comienza con el sonido de pasos, respiración agitada, el crujir de una puerta. Luego, la voz de Claudia. Suena calmada al principio, casi profesional, como si estuviera grabando un reporte. Dice: son las 9:15 de la noche, estamos dentro de la casa de los suspiros. Beatriz acaba de tomar una foto donde aparece una sombra que no estaba ahí cuando disparó. Mariana está nerviosa. Yo también, pero no puedo demostrarlo. Tengo que encontrar la verdad sobre Ricardo. Sea lo que sea que haya aquí, voy a enfrentarlo. Hay un silencio largo. Luego se escucha a Beatriz hablando de fondo. No se entiende qué dice. Claudia responde algo. Más pasos. El sonido cambia. Parece que está subiendo escaleras. Luego, su voz de nuevo. Estoy en el segundo piso. Acabo de encontrar el suéter de Ricardo. No tiene sentido. Lo enterramos con él. Revisé el ataúd antes del funeral. Lo vi con mis propios ojos. Pero está aquí. Huele a él. Huele a su colonia. Esto no es una alucinación. Alguien lo puso aquí. Alguien que sabe quién soy. Alguien que quiere que siga adelante. Más pasos. Una puerta que se abre. Y entonces un cambio en su voz. Miedo. Puro miedo. Hay algo en la habitación conmigo. No puedo verlo, pero lo siento. Está detrás de mí. Puedo escuchar su respiración. No es humana. Es como cuando soplas a través de un tubo. Voy a voltear. Voy a ver qué es. Un grito ahogado. El sonido de algo cayendo. La grabadora golpea el suelo. Se escucha estática, luego silencio. Después 30 segundos de nada. Y entonces una voz. Pero no es la voz de Claudia. Es una voz masculina, grave, distorsionada. Dice: Claudia Méndez, tu hermano no murió en un accidente. Él vino aquí, como tú, buscando respuestas. Y encontró lo que todos encuentran, la verdad. Pero la verdad tiene un precio. La voz continúa. En este lugar no existen las sombras. Somos nosotros, los que quedaron atrapados, los que vieron demasiado. Tu hermano vio, y ahora tú también verás, y cuando veas no podrás irte, porque las sombras no dejan ir a quienes las miran directamente. Somos memoria, somos eco, somos los suspiros de los que gritaron y nadie escuchó. Se escucha a Claudia llorando, su voz suena quebrada. ¿Dónde está Ricardo? ¿Dónde está mi hermano? La voz responde: él está aquí, siempre ha estado aquí, y tú te quedarás con él, porque viniste por tu propia voluntad, y esa es la regla. Los que vienen por voluntad propia se quedan. Luego se escucha a Beatriz gritando desde abajo: ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Baja ahora! Claudia grita de vuelta: ¡No subas! ¡Beatriz! ¡No subas! Pero es tarde. Se escuchan pasos en las escaleras. Y luego, la voz de Beatriz cerca de la grabadora: Claudia, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y la voz distorsionada dice: ahora son dos. La grabación salta. Hay interferencia. Y cuando vuelve, se escucha a Mariana. Está en la habitación con ellas, gritando, suplicando: déjenos ir, por favor, tengo una hija, déjenos ir. Y la voz dice: una se puede ir, solo una.
porque alguien tiene que contar la historia. Alguien tiene que llevar el mensaje. Elige. Silencio absoluto. Luego Claudia dice con voz firme: que sea Mariana. Ella tiene una hija, déjenla ir. Beatriz dice: sí, Mariana, déjenla salir. Y Mariana grita: no, no las voy a dejar. Pero la voz dice: ya está decidido. Y entonces el sonido más horrible de toda la grabación, un sonido como de succión, como si algo estuviera siendo absorbido. Mariana grita, y luego nada. La grabación termina. Cuando Mariana Ochoa escuchó la grabación en 2025, colapsó. Fue hospitalizada durante 2 semanas. Los psicólogos dijeron que sufría un episodio psicótico inducido por trauma extremo. Pero cuando se recuperó, dio una declaración pública. Dijo que la grabación era real, que todo había pasado exactamente como Claudia lo grabó, que ella no recordaba cómo salió del edificio porque las sombras le borraron la memoria, que la dejaron vivir solo para que el mundo supiera la verdad, y que Claudia y Beatriz no están muertas, están atrapadas en algún lugar entre la luz y la oscuridad, convertidas en sombras, esperando a que alguien más venga a liberarlas. La grabación fue analizada por expertos en audio forense. Algunos dijeron que era auténtica, otros dijeron que era un engaño elaborado. El debate sigue abierto. La Casa de los Suspiros fue demolida en abril de 2025, pero los trabajadores reportaron eventos extraños durante la demolición. Sombras que aparecían en las cámaras de seguridad. Herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Uno de los operadores de la excavadora juró haber visto 2 figuras femeninas paradas entre los escombros, mirándolo fijamente. Cuando parpadeó, ya no estaban. El terreno donde estuvo el hospital sigue vacío hasta hoy. La construcción del centro comunitario fue cancelada después de que 3 arquitectos renunciaron al proyecto. Dijeron que no podían trabajar ahí, que sentían una opresión constante en el pecho, que escuchaban susurros cuando estaban solos, que las sombras del lugar no se comportaban como deberían. La familia de Claudia Méndez realizó una ceremonia en el terreno baldío. Plantaron un árbol en su memoria, dejaron flores, rezaron. La madre de Claudia, una mujer de 72 años, dijo frente a las cámaras: mi hija fue valiente, buscó la verdad y la encontró. Ahora sé que Ricardo y ella están juntos. Eso me da paz, pero también me da miedo, porque si las sombras existen, si ese lugar es real, entonces hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender. La familia de Beatriz Soto prefirió mantenerse en silencio. No dieron entrevistas. No asistieron a ceremonias. Solo pidieron que dejaran descansar a su hija en paz. Pero el hermano de Beatriz, Miguel Soto, publicó un mensaje en redes sociales que se volvió viral. Decía: mi hermana era escéptica, no creía en fantasmas ni en sombras, pero algo en ese lugar la convenció. Algo la hizo quedarse, y si ella con todo su escepticismo decidió no salir, entonces lo que vio debe haber sido tan real que no tuvo otra opción. No juzguen a mi hermana, no la llamen loca. Ella vio algo que ninguno de nosotros ha visto, y pagó el precio por verlo. Mariana Ochoa sigue viva, vive bajo un nombre falso en Ciudad de México, trabaja en una librería. Evita hablar del pasado, pero en su declaración pública de 2025 dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que siguieron el caso. Dijo: yo no salí porque fuera especial, salí porque ellas me eligieron. Claudia y Beatriz me salvaron, me dieron su oportunidad de vivir, y ahora cargo con eso todos los días. Cargo con la culpa de estar viva mientras ellas están atrapadas, pero también cargo con la responsabilidad de contar su historia, de que el mundo sepa que hay lugares donde las reglas de la realidad no aplican,
lugares donde las sombras no son proyecciones de luz, son entidades, son prisiones y son hambrientas. El caso sigue oficialmente abierto. Técnicamente, Claudia Méndez y Beatriz Soto son personas desaparecidas. No hay cuerpos, no hay certificados de defunción, solo una grabación. Y cientos de testimonios de personas que han visto sombras moverse solas en el terreno donde alguna vez estuvo la Casa de los Suspiros. Algunos investigadores paranormales han intentado estudiar el fenómeno. Instalaron cámaras infrarrojas, grabadoras de EVP, medidores electromagnéticos. Los resultados fueron perturbadores. Las cámaras captaron figuras que no estaban visibles a simple vista. Las grabadoras registraron voces que repetían nombres, entre ellos los de Claudia y Beatriz, y los medidores detectaron anomalías magnéticas concentradas en puntos específicos del terreno, puntos que coincidían exactamente con las ubicaciones del segundo y tercer piso del antiguo hospital. Una de las investigadoras, la doctora Patricia Ruiz, especialista en fenómenos paranormales de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró: "Lo que ocurre en ese terreno no tiene explicación científica convencional, pero tampoco podemos ignorarlo. Hay evidencia documentada de eventos que desafían nuestra comprensión de la física y la realidad. Mi recomendación es que se mantenga el terreno cerrado al público, que se respete como zona de riesgo. No sabemos qué es lo que sigue ahí, pero está claro que algo permanece". Y entonces viene la pregunta que todos nos hacemos. La pregunta que tal vez tú también te estás haciendo ahora mismo mientras escuchas esto. ¿Es real? ¿Puede un lugar atrapar almas? ¿Pueden las sombras tener conciencia propia? ¿O todo esto es una elaborada leyenda urbana construida sobre la tragedia de 3 mujeres que simplemente desaparecieron? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero lo que sí tengo son los hechos. La grabación existe, los testimonios existen, las anomalías medidas por instrumentos científicos existen. Y Mariana Ochoa sigue viva, cargando con una historia que nadie querría cargar. Hay algo más, algo que no se ha hecho público hasta ahora, algo que descubrimos durante la investigación para este episodio. En los archivos del antiguo hospital psiquiátrico, encontramos un documento fechado en 1956. Es un reporte médico escrito por el doctor Emilio Sandoval, director del hospital en esa época. El reporte habla de un fenómeno observado por el personal médico, pacientes que afirmaban ver sombras que se movían solas, sombras que los seguían, sombras que les hablaban. Al principio, los médicos lo atribuyeron a alucinaciones causadas por las enfermedades mentales. Pero luego, el personal médico también comenzó a verlas. Enfermeras, guardias de seguridad, incluso algunos doctores. El reporte concluye con una recomendación inquietante. Se sugiere investigar la historia del terreno antes de la construcción del hospital. Es posible que este fenómeno no esté relacionado con los pacientes, sino con el lugar en sí. Investigamos y encontramos algo. Antes de que se construyera el hospital en 1952, ese terreno era un cementerio, pero no un cementerio común. Era un cementerio clandestino usado durante la Guerra Cristera en los años 20, un lugar donde enterraban a los ejecutados, personas que murieron sin confesión, sin rituales, sin paz, cuerpos arrojados en fosas comunes, sin nombres, sin memoria. Y según las creencias populares de la región, las almas de quienes mueren así quedan atrapadas, condenadas a vagar sin descanso, convirtiéndose en sombras que buscan ser recordadas. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez Claudia, Beatriz y Ricardo simplemente se unieron a las sombras que ya estaban ahí, esperando, siempre esperando. Te dejo con una última pregunta. Una pregunta que quiero que reflexiones después de terminar este episodio. Si tú recibieras una carta anónima diciéndote que alguien que amas,
Alguien que perdiste está esperándote en un lugar oscuro. ¿Irías? ¿Arriesgarías todo por una respuesta? ¿O dejarías que el misterio permanezca sin resolver? Claudia tomó su decisión. Y ahora vive para siempre en las sombras de la casa de los suspiros. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre la realidad, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más casos como este, más historias que necesitan ser contadas, más verdades que están esperando salir de la oscuridad. Activa las notificaciones, porque cuando descubramos algo nuevo sobre Claudia y Beatriz, tú serás el primero en saberlo. Y créeme, esto no ha terminado. Las sombras siempre dejan pistas. Solo hay que saber dónde buscar. Esto fue Ecos del Silencio. Nos escuchamos en el próximo caso.